estos chicos que están con tantas ganas de aprender. Espero. Gracias, doctor. Vamos a ver el día de hoy varios temas de inmunología. Con el que iniciaremos va a ser con una respuesta inmune, hablando de las generalidades de la misma, ¿sí? Entonces vamos a hacer como que un repaso rapidísimo así de todo lo que es la respuesta inmune, tratando de integrarla, y ya posteriormente van a tener con cada uno de los profesores que están estructurando este módulo un poquito en más detalle las cosas de la respuesta inmune. Yo creo que va a ser un recordatorio porque, como bien decía el doctor, creo que todos ustedes tuvieron acceso a llevar ya la materia como tal de inmunología, ¿sí? Entonces, más que nada vamos a tratar de hacer un repaso con esto de la respuesta inmune. Entonces, iniciamos viendo la gran división que tiene nuestra respuesta inmune. ¿Alguno de ustedes me la dice rápidamente? ¿En qué se divide la respuesta inmune? ¿Cuál y cuál? Innata o natural y específica o adquirida. Bien, entonces tenemos estos dos tipos de respuestas. Básicamente, la natural o innata participan todos los elementos anatómicos, físicos, biológicos que conforman a nuestras barreras que les llamamos, y ahorita vamos a entrar un poquito más detalle, y la específica o adquirida inicia en el momento en que nosotros tenemos a los linfocitos actuando, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos nosotros que la distinción más importante, aun cuando ahorita veremos otro tipo de células que ya participan en la natural. Uy. Bien, tenemos entonces aquí cómo la inmunidad se divide más que nada para su estudio y por características de algunas de los integrantes que participan en ella, en natural y adquirida. Pero tenemos que dejar muy claro que la sinergia existente entre ambas es la que constituye una respuesta inmune eficaz. Y aquí tenemos como ejemplo el intestino, déjenme pasarle para acá, que tampoco se ve, no se lee, pero bueno, aquí tenemos integrantes tanto de la inmunidad natural como de la inmunidad adquirida, y así tendremos en las paredes moco y algunos péptidos que se secretan por las células epiteliales del intestino, interactuando con células como las cebadas, como las epiteliales, y así algunos linfocitos ya transformados en plasmáticas y otros T y B. Esto es lo que nos da una idea de la interacción que existe entre la inmunidad natural y la adquirida para tener una óptima protección. Tenemos después cómo la inmunidad natural distingue diferentes clases de microbios, en tanto que la específica distingue diferentes microbios de una misma clase, incluso diferentes antígenos de un mismo microbio. Queda claro el concepto, ¿sí? La fineza que tiene la inmunidad adquirida para diferenciar antígenos y tener la especificidad que le da precisamente ese nombre. Tenemos también las características de la inmunidad natural. Es constitutiva, es decir, está genéticamente determinada, es muy rápida porque no requiere ni que los macrófagos presenten al antígeno, ni expansión clonal. Por lo tanto, inmediatamente que entra un bicho al organismo, es atacado o es detenido o es inhibido por algunos de nuestros integrantes de las barreras naturales, ¿sí? He de decir que estas barreras están estratégicamente ubicadas en los sitios de entrada de estos gérmenes. Es rápida, como dijimos, es espontánea, no requiere haber tenido contacto previo con el antígeno para poder atacarlo, como en la específica, que la segunda vez ya tiene memoria, lo reconoce rápido y actúa. Esta no, tiene siempre la misma rapidez. Sin memoria, no se modifica con exposiciones repetidas, siempre responde de la misma manera y en los mismos tiempos. Poco específica, se enfrenta a cualquier patógeno. Antes se decía que la inmunidad natural era inespecífica. Ahora ha cambiado un poquito el concepto, por eso es que se pone aquí que poco específica, porque ahora se ha visto que en muchas de nuestras células de la respuesta inmune natural, entre ellos los macrófagos, tenemos unos receptores, ¿sí?, para moléculas que los patógenos comparten. ¿Qué molécula pensarían ustedes que comparten las bacterias, por ejemplo? ¿Qué molécula podrían decir que sería un común denominador que comparten bacterias, por ejemplo, en su estructura? ¿Cuál? ¿Lipopolisacáridos les suena? ¿Sí? Como que es una estructura que comparten
la mayoría de las bacterias y algunos otros elementos, ¿sí? Algunas cosas, componentes como quitinas, etcétera. Entonces tenemos nosotros que los macrófagos ya no nada más llegan y se comen lo que se les pone enfrente, sino que tienen ya este tipo de receptores, ¿sí? Llamados PRRs o receptores para unir a moléculas denominadas patrones moleculares, ¿sí? Eso se llaman los PAMs. Son patrones moleculares compartidos por patógenos que reconocen ya nuestras células. Ahora, no reconocen cada partecita del germen, sino moléculas generales que comparten ellos, ¿ok? Queda claro el concepto. Después, otra cosa importantísima de la inmunidad natural es que influye en la dirección de la respuesta inmune específica. Ay, esto está así como… Bueno, aquí tenemos representadas los elementos anatómicos que constituyen nuestras barreras o inmunidad natural, parte de la inmunidad natural. Y así tenemos en los ojos, básicamente, pues desde los párpados, podríamos decir, casi que desde las cejas y las pestañas, que están atrapando por ahí partículas de polvo, etcétera. Los ojos, con el parpadeo, tenemos un reflejo importantísimo para protección cuando se vienen las oleadas de tierra en algún lado, ¿sí? Inmediatamente parpadea, uno cierra los ojos y ya es un tipo de protección. Además de lo que tenemos ya en el interior, como es la lágrima, que nos lava, y muchas enzimas constituyéndola, ¿de acuerdo? ¿Qué enzimas recuerdan ustedes que nos protegen de manera natural? ¿Cuál? Lisozima, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Qué otra enzima recuerdan por ahí que nos protege? ¿Lactoferrina? ¿La recordarán? ¿Cómo actuaba? ¿Lo recuerdan también? Así es, se pelea prácticamente con la bacteria por el hierro. De esta manera lo secuestra y la bacteria no puede proliferar adecuadamente. Esa es una manera como la lactoferrina actúa, impidiendo la replicación bacteriana. Después tenemos en tracto respiratorio, desde la entrada en nariz en que tenemos, ¿qué cosas? Ustedes váyanme diciendo, ¿qué tenemos en nariz que nos defiende? Las vibrisas, que efectúan un barrido retropropulsor para eliminar elementos. ¿Qué otra cosa? El moco, en el cual tenemos inclusive algunas enzimas que empiezan a destruir a los gérmenes. ¿Qué más? Si vamos bajando, ¿qué seguimos en el… Ya se me fueron a la boca. Yo iba en el respiratorio, pero bueno, ya se me desviaron así como pecero que no quiere ir por la ruta. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Un poquito más abajo, ya pasamos la nariz. En la nariz inclusive tenemos también células M y algunos otros elementos coenzimáticos constituyentes del moco, como dijimos. Después tendríamos los bronquios. ¿Qué otra cosa tenemos en bronquios? El epitelio, el tipo de epitelio, ¿cierto? Además también la secreción mucosa, ¿sí? Y finalmente, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué sería lo último que tenemos? Si ya un bicho se filtró todas estas barreras y llegó al final del tracto respiratorio, ¿qué tenemos ahí que nos va a ayudar a frenarlo? ¿De qué tipo? Alveolares, los macrófagos alveolares. Ese sería ya como que el último paso, el desesperado para que no prospere la infección de vías respiratorias. Bueno, eso sería en tracto respiratorio. ¿La piel qué característica tiene? Porque es una de las principales barreras que tenemos. ¿Perdón? Pero además otra cosa muy buena, es la más extensa, nos cubre casi por completo, ¿no es cierto? Entonces es una barrera importantísima, el grosor es importante, lo que tú mencionas como permeabilidad, el grosor es importante, pero además los elementos que la constituyen, ¿como cuáles serían? ¿Qué tenemos en la piel que nos protege? Además de gruesa y extensa, ¿qué más? Tenemos flora, que esa también compite. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿El pH les dice algo? También. Y además las secreciones que tenemos, como las sebáceas, en que tenemos ácidos grasos, por ejemplo, y las glándulas sudoríparas, en que tenemos amoníaco, urea, etcétera, ácido úrico, etcétera, que son elementos bactericidas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos eso. Perdón, Dios mío, esto está muy moderno. Sí, o yo muy antigua, una de dos. Bueno, entonces así podríamos seguir analizando. Básicamente mencionaremos unas cuantas cosas del tracto digestivo. ¿Quién me las dice? ¿Qué nos defiende? ¿Sí? El ácido gástrico, que el Helicobacter pylori no ha venido a clase y no se la sabe, y ahí se estaciona y vive y está feliz. ¿Qué otra cosa? El malt, todas las cosas asociadas a
a la mucosa, como ¿cuáles serían, por ejemplo? Pues tipo de células. Tenemos también, por ejemplo, en el fondo de las criptas intestinales, secreción de péptidos bactericidas, como las defensinas, por ejemplo, las criptosidinas. Y tenemos entonces varias cosas como las células M, que en un momento dado ayudan a transportar antígenos, etcétera. Entonces, ¿qué reflejos nos estamos brincando de todos lados? ¿No son también parte de la inmunidad natural? ¿Cuáles nos estamos brincando? Tos y estornudo, ya del respiratorio, que lo habíamos dicho que ya estábamos muy contentos porque lo dejamos atrás, ¿cierto? Y del digestivo tendríamos el vómito y la diarrea, que bueno, somos rapidísimos para inhibir esos reflejos. Apenas tiene alguien un vómito, no, comadre, dele al niño rápidamente, deténgale eso. No, porque eso es malísimo. Un vómito tuvo uno, no, grave. Entonces estamos nosotros inhibiendo a la velocidad más increíble todos nuestros reflejos. Tos, que nadie tosa, porque cuidado, ya está la tía con un jarabe listísimo para entregárselo y que no vuelva a toser jamás. Pero bueno, todos estos son nuestros reflejos que muchas veces abatimos tan terriblemente y nos desesperan tanto. Bueno, entonces tenemos nosotros en la inmunidad natural barreras anatómicas, ¿sí? Como las que acabamos de mencionar, piel, epitelios, mucosas, etcétera. Barreras fisiológicas como la temperatura, los reflejos, peristalsis, que aquí estábamos todos muy contentos porque por arriba de 39 grados, como que decimos, ya se murieron los gérmenes, ¿no es cierto? Como que la elevada temperatura resultaba un bactericida importante. Pero ahora algunos gérmenes realmente utilizan eso como una señal o como un activador para replicación. Desafortunadamente ellos yo no sé dónde están llevando inmuno, pero van muy avanzados, ¿sí? Entonces esto lo mencionamos, las químicas, tenemos las secreciones como el ácido grasos, jugo gástrico, pH, enzimas como las que acabamos de mencionar, citocinas, que vamos a ver algunas de ellas, el complemento, ¿sí? Son barreras químicas que tenemos no solo en los epitelios, por ejemplo, sino en la circulación también, muchas de ellas. Y por último, las barreras biológicas que mencionaba su compañera hace rato para piel, la flora, la microbiota es importantísima para muchísimas cosas, inclusive para cosas de maduración, ayuda en la defensa, y ella misma se autolimita, secreta moléculas como bacteriocinas, ¿sí? O peróxidos, y ella misma está limitando su población y está eliminando gérmenes que llegan a instalarse junto a ellas. Y no nada más eso, como tapiza, por ejemplo, el intestino, no deja sitio para que los gérmenes se adhieran. Y ustedes saben que si el germen no se adhiere, es muy difícil que sobreviva y se replique, ¿ok? Entonces, estas son nuestras principales barreras. Tenemos nosotros una gran cantidad de células que participan en ellas, ¿sí? Como son las que todos conocen, ¿de acuerdo? Las de la biometría hemática. ¿Qué moléculas, qué células, perdón, son las que ustedes conocen como que participan en la inmunidad natural? Los macrófagos, esos son los actores por excelencia, no se nos escapa, ¿no? Es más, les llaman los fagocitos profesionales porque son los que siempre salen en la foto. ¿Pero cuáles más? ¿Perdón? Los natural killer, bueno, ya te me fuiste a los linfocitos natural killer, pero en general tenemos nosotros todas las células, todos los leucocitos, granulocitos y agranulocitos, aquí tenemos los neutrófilos, ¿sí? Y dentro de los polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, etcétera, que no están todos representados. Aquí tenemos nuestras células cebadas, importantísima, tanto como inflamatorias, como presentadoras de antígenos, bactericidas y participantes en la respuesta inmune. Estas son las células cebadas. Ya que se nos quite la idea de que nada más son inflamatorias, toda la malvadez se la cargamos, ¿no es cierto? Pero no, tienen mucha actividad bactericida, fagocitan y pueden presentar gérmenes a nuestros linfocitos. Tenemos nosotros también las natural killer que ya mencionaron por ahí, o asesinos naturales. Tenemos queratinocitos, o si en piel nos faltó decir todo lo que hay de células. Y también tenemos nosotros factores del complemento, macrófagos, porque el complemento y la fagocitosis son parte importantísima de nuestra inmunidad natural. Tenemos además, acá está este linfocito muestra, ahorita les digo, este linfocito es como que ya hace la diferencia en cuanto a los linfocitos que conocemos. Es un linfocito T, o sea, ¿qué saben ustedes del linfocito T? ¿Cómo actúa? ¿O qué necesita para actuar? Que le presenten a los antígenos, ¿verdad? Bueno, pues este linfocito T, estudió en el timo obviamente también,
pero yo creo que se escapó por ahí de algunas cosas, porque la verdad, o admira a su primo el natural killer, porque hace dos cosas. Uno, puede actuar directamente con los antígenos que están enfrente de él, no que le presente el macrófago, sino que encuentre en su camino, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de todos los T que conocemos, este T gamma delta participa tanto en la inmunidad natural como en la adquirida y puede reaccionar directamente matando gérmenes que se enfrentan a él, sin presentación. Ahora, también se puede poner chocante y puede dejar que le presente, pero es muy hábil. Otra cosa que puede hacer es fagocitar, ¿sí?, transformar a los antígenos en péptidos y él volverse una célula presentadora. O sea que es un linfocito hiper especial. Yo creo que tú sacó como 2 doctorados, yo creo más o menos ahí del timo, ¿no? Sí, porque a todo le hace. Bueno, este es el T gamma delta, que participa tanto en la inmunidad natural como en la adquirida y por eso está aquí en medio, ¿sí? Este es un queratinocito. Después tenemos aquí, es la molécula C1q del complemento, entonces para hablar del complemento, y al macrófago para hablar que la fagocitosis participa. Ahora, nosotros conocemos, ya todos me dijeron, a los fagocitos, que son los principales en la inmunidad natural, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo también a los fibroblastos, a las plaquetas y a las células endoteliales, que vamos a ver un poquito, muy breve, un recorrido de qué actividad tiene en la respuesta inmune, ¿de acuerdo? El de los fagocitos ya se lo sabe, el de los neutrófilos también. Entonces vamos a hablar así, pero rapidísimo, de lo que hacen estas 3 células. Entonces tenemos, ¿qué célula creen que sea esta? Viene muy agresivamente avanzando. Pues no, ¿ven? ¿Cómo decimos que los macrófagos son los más importantes y los que le damos todo el crédito? Es un fibroblasto, miren, finalmente llegó y aquí está en un momento dado, está en reposo y aquí empieza a recibir señales quimioatractantes y empieza a desplazarse y a movilizarse hacia los sitios de inflamación. Cosa que uno creía como que el fibroblasto está por ahí quietecito esperando que se rompa algún tejido para repararlo y punto, ¿no es cierto? Bueno, ok. Entonces aquí lo tenemos, vean, parece como que va reptando, bueno, creo que tengo mucha imaginación, pero así pareciera. Aquí está en una microscopía electrónica del fibroblasto en movimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el fibroblasto? Bueno, pues si sabemos nosotros un poquito lo que secreta, podemos entender qué es lo que hace. Secreta integrantes de sustancias intercelulares como fibrina, colágena, que eso es lo que todos sabemos, ¿cierto? Papel del fibroblasto, cicatrización, ¿sí o no? Y regeneración de sustancia intercelular. Pero además secreta varias citocinas, y nosotros sabemos que las citocinas como que son las mal llamadas, bueno, hormonas del sistema inmune, porque tienen muchas diferencias con las hormonas, más bien les podríamos llamar como los transmisores, ¿sí? Son líneas de conexión que monta nuestro sistema inmune para interactuar con todas las células del organismo, interactúan todas con todas, ¿ok? A través de las citocinas. ¿Y qué tenemos aquí? Miren, este fibroblasto secreta esta interleucina que es la 6 y esta otra que es un factor de necrosis tumoral. Estas dos, ¿qué citocinas son? ¿De qué tipo? ¿Qué hacen? Interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Inflamatorias. ¿Cuál nos faltaría? La 1. Pero estas 6 y factor de necrosis tumoral nos habla de que va a participar en inflamación, ¿cierto? Ahora, vemos otra, la 8. Esta es una quimiosina y es quimioatractante para células. Entonces, quiere decir que va a emitir señales el fibroblasto y va a hacer que lleguen más células hacia el sitio inflamado. Si nos damos cuenta nada más analizando las puras citocinas, vamos a ver cuántas funciones tiene. La 11, la IL-11 es para secreción, formación más que nada de plaquetas. Entonces tenemos nosotros que también interviene en la formación de plaquetas, como que no tiene uno la conexión, ¿verdad? Fibroblastos, como que nada que ver por allá con las plaquetas. Nada más para que vean cómo se relacionan todas las células con la respuesta inmune y entre ellas. Tenemos el interferón, bueno, todos ustedes conocen la principal acción del interferón gamma sobre todo, que es activador de macrófagos. Factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Esto va a ayudar a la formación de granulocitos y monocitos precisamente a nivel de la médula ósea. Y finalmente esta molécula, factor transformante de crecimiento beta. Esta molécula es al principio que se secreta un poquito, pues diríamos proinflamatoria, pero inmediatamente cambia su papel, se torna antiinflamatoria, inhibe a las citocinas inflamatorias y además a los linfocitos T. Entonces es una molécula que nos ayuda
a regular y apagar la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Es importantísima. Además, ayuda formando vasos sanguíneos y en la cicatrización. Estimula a los fibroblastos para que secreten colágeno. Ok, entonces con esto podemos ver qué función tiene. Es la reparación tisular y cicatrización, migra, prolifera, capta gérmenes, los procesa y los presenta a linfocitos T. Entonces está actuando también, está adaptando también, activada, sobre todo por interferones, en la fagocitosis y presentación de moléculas, ¿de acuerdo? Entonces yo pensaría que la fagocitosis podríamos tomar como una función que algunas células al ser activadas adquieren en un momento y transitoriamente, ¿de acuerdo? Entonces se diferencia finalmente en miofibroblasto y continúa con el proceso de cicatrización. Aquí tenemos eritrocitos y plaquetas, por ahí andan las plaquetitas. La función de las plaquetas que ustedes conocen, ¿cuál es? ¿Cuál es? Formador de trombos, coagulación, es la principal función que conocemos todos. Bueno, vamos a verle algunas otras funcioncitas. Tenemos nosotros que al haber una lesión en el endotelio o inflamación o lesión, inmediatamente hay señales quimioatractantes para que la plaqueta se active, ¿sí? Empieza a expresar algunas moléculas de adherencia, empieza a expresar pseudópodos y se moviliza y se desplaza rápidamente hacia el sitio de la lesión. En un momento dado, al llegar a este sitio, también se activa la plaqueta mayormente y empieza a acumularse, ¿sí? A expresar adhesinas y a formar el trombo. Pero además de eso, empieza a secretar factores que activan el complemento e interaccionan con inmunoglobulinas también. Tienen receptores las plaquetas para IgG y para IgE, de tal manera que pueden interaccionar también con ellas. Pero una cosa importante es que al estar activada, secreta también péptidos antimicrobianos. Esa es otra de las cosas. Y otra función que tiene también la plaqueta es la de fagocitar. Tiene la capacidad de fagocitosis y tiene la capacidad de destruir gérmenes al tener la maquinaria de la formación de especies reactivas del oxígeno. Entonces, todo esto la plaqueta es de verdad como que un potencial el que tiene increíble. Y vamos a ver en qué se basa. Tenemos nosotros que secreta factores de coagulación, que es lo que todos conocemos, y la principal función que se le ha atribuido siempre a la plaqueta, pero también a través de citocinas. Secreta el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Fíjense todo lo que va a hacer la plaquetita, así como David contra Goliat. Vean, inhibe a las células natural killer, que son nuestros linfocitos granulosos gigantes, ¿no es cierto? Entonces la plaquetita inhibe su actividad. Es quimioatractante para todas estas células, ayuda a que lleguen al sitio de lesión, ¿sí? Además induce la mitosis también de estas otras células. Y secreta esta citocina. La 1 ya me dijeron que era una citocina ¿de qué tipo? Inflamatoria, ¿cierto? La 3 va a estimular la hematopoiesis de células en médula ósea. La 8 es quimioatractante y la 11 participa en formación de plaquetas. Casi siempre las células secretan citocinas que le benefician también a ella como factores formadores, ¿no? Como aquí la IL-11 que forma plaquetas. Tenemos también los factores transformantes de crecimiento que acabamos de mencionar hace rato, que participan como apagadores de la respuesta inmune o reguladores y para estimular también la cicatrización. Entonces, además de eso, vimos que secreta péptidos antimicrobianos, especies reactivas del oxígeno y puede en un momento dado ejercer la actividad de fagocitosis. Entonces, hasta aquí otras funciones de la plaqueta, por lo tanto, se resumen de esta forma: participa en hemostasia, hematopoiesis, regula el complemento, la inflamación y la fagocitosis y además regula la respuesta inmune. Otra célula muy importante, y les prometo que es la última de la que les hablo, porque nada más eran unos ejemplos, es la célula endotelial, ¿sí? La célula endotelial estamos acostumbrados a verla como el forrito de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Como el recubrimiento y punto, que ya es mucha función. Pero vamos a ver un poquito lo que hace. ¿Qué secreta? Secreta moléculas vasodilatadoras, como estas dos, prostacyclina y óxido nítrico, vasoconstrictoras, como las especies reactivas del oxígeno y los tromboxanos, secreta lectinas de adherencia, porque ustedes saben que todas las células en un momento dado, los leucocitos que van en el torrente sanguíneo, van a tal velocidad que no se detienen. Sin embargo, cuando hay un sitio con inflamación, la velocidad de la sangre disminuye en este sitio por un lado y por otro, las células endoteliales expresan moléculas de adherencia
que van a servir para que los leucocitos se unan a esas moléculas de adherencia, se detengan y puedan detenerse para pasar al sitio de inflamación, ¿ok? Entonces, ellas colaboran con estas moléculas de adherencia. Además, secretan estas citocinas. Vean, 1, 6, factor de necrosis tumoral, que dijimos, citocinas inflamatorias, ¿cierto? Después esta, la 3, estimuladora de colonias en médula ósea, ¿sí? La 8, quimioatractante, la 11, para formación de plaquetas, y la 15, que activa natural killer. Entonces, nos podemos dar cuenta de toda la actividad que ejerce una célula con tan solo saber qué tipo de citocinas está secretando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nosotros que ella además tiene receptores para insulina, histamina, triptasa, o sea, cualquiera de estas sustancias va a estimular a las células endoteliales para que actúen, ¿de acuerdo? Bueno, con esto terminamos esto de las células. Aquí vemos cómo está el vaso sanguíneo, las células endoteliales expresando sus moléculas de adherencia para que se puedan adquirir los leucocitos que iban en la circulación. A través de esto ellas colaboran también para que puedan pasar a los tejidos y puedan ayudar fagocitando y en los procesos de inflamación. Aquí tenemos entonces cómo vamos a conectar todo esto con la fagocitosis. Y tenemos que los fagocitos que conocemos más son los derivados del monocito, como el macrófago tisular o la célula dendrítica, además de los granulocitos como el polimorfo nuclear, como los neutrófilos, ¿cierto? Pero ya ahorita con lo que vimos nos cambia un poquito el concepto y vemos que estas células son capaces también de ejercer la función de fagocitosis en un momento dado, ¿sí? Es transitoriamente, por supuesto, y además cuando han sido activadas por citocinas como el interferón. Bueno, aquí tenemos un macrófago, ¿sí? Fagocitando bacterias, extendiendo sus pseudópodos, y esto va a ser la conexión que necesitamos nosotros entre la inmunidad natural y la adquirida. Aquí está la célula dendrítica captando un germen, va rápidamente hacia el ganglio linfático más cercano, a donde drenan todos los antígenos o las células que van a presentarlo. En este sitio se los presentan a los linfocitos y en ese momento se establece la conexión entre la inmunidad natural y la inmunidad adquirida a través del macrófago, del fagocito, célula dendrítica, etcétera, que es el que realiza la presentación de un antígeno a un linfocito para activarlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos, la fagocitosis y presentación. Aquí está el macrófago o el fagocito, sea el que sea de los que hayamos dicho, capta al antígeno, lo procesa, es decir, lo convierte en pequeños términos en el interior, en pequeños péptidos, perdón, en su interior, y finalmente se une a una molécula de MHC para poder presentárselo a un linfocito. Aquí está el linfocito con su receptor para que pueda ser activado. Se trata de un linfocito. Después tenemos entonces, con esto establecimos la conexión entre la inmunidad natural y la inmunidad adquirida a través de la presentación del antígeno. Aquí tenemos que la inmunidad específica o adquirida, como su nombre lo dice, tiene especificidad importante y es capaz de diferenciar entre moléculas de un mismo germen. Tiene memoria, es decir, la segunda vez que se ponga en contacto con ese germen va a responder rápidamente. Es inducible. ¿De qué manera es inducible la inmunidad específica? Díganme ustedes. Por las vacunas. ¿Quién contestó por ahí? Por las vacunas. Es una manera de inducir la inmunidad específica inyectándole gérmenes al individuo. Esto de que es, uy, Dios mío, esto de que es transferible, ¿a qué se refiere? ¿Cómo la transferirían? ¿Con qué, perdón? Esa es una transmisión, una transferencia pasiva de la madre al feto. Y una manera además natural, ahorita vamos a ver esto. ¿De qué otra manera transferirían ustedes inmunidad específica? Anticuerpos, ok. Por otra parte, es autolimitada. Ustedes dirán, ¿por qué en lugar de 2, 3 no les ponen 10 vacunas a un chiquito para que tenga unos niveles terribles de anticuerpos y sea una defensa espantosa? Por esta otra característica, es autolimitada. Entonces, aunque ustedes estimulen con cierto antígeno, llega un momento en que el nivel de anticuerpos tiene un tope, ¿de acuerdo? Ok, entonces esas son las características de la inmunidad específica. ¿Cómo se adquiere la inmunidad? Bueno, pues ya me dijeron ustedes algunas maneras, pasivamente
o activamente puede ser. Además, puede ser en forma natural o en forma artificial. La más natural de estas formas pasivas es la materna, ¿cierto? La transferencia de la leche materna al bebé, en donde van anticuerpos, células, etcétera, y la inmunoglobulina G, que se transfiere durante el embarazo, sería otra. Pero de manera artificial lo podemos hacer con los llamados sueros, por ejemplo, antiviperino, este tipo de sueros que se les llama, porque llevan anticuerpos en ello, ¿ok? Esa sería otra manera artificial, se lo estamos inyectando, ¿de acuerdo? Y en forma activa, ¿cómo va a adquirir el individuo esta inmunidad específica? Bueno, pues a través de una infección. Es la manera natural y activa de que él adquiera la inmunidad específica, ¿cierto? Y la otra es a través de una vacuna, es una manera artificial, activa, de que él adquiere esa respuesta. En cualquiera de estos casos, de esto activo, quiere decir que estamos retando al sistema inmune para que al llegarle un bicho, sea inyectado o sea en una rica torta de las de aquí enfrente, de todos modos, de que le llega, entonces eso es ponerse en contacto con nuestro sistema inmune y empezar a trabajar, por eso se dice en forma activa va a adquirirlo. Y esto le va a conferir una memoria muy importante, a diferencia de los anticuerpos que ustedes están transfiriendo aquí, que son proteínas y que su desintegración va a durar nada más unos meses, ¿de acuerdo? Ese va a ser el tiempo que va a estar protegido este individuo por ese antisuero, entre comillas, que se llama, ¿cierto? Por la transferencia de anticuerpos. En cambio esto, cuando fue activo, como el sistema inmune lo trabajó, se quedó con una memoria de esto y va a tener una duración más duradera, ¿ok? Hasta ahí. Después tenemos la inmunidad específica adquirida. Durante la primera entrada del antígeno al organismo y en ingresos subsecuentes, ¿qué tipos de respuesta genera el sistema inmune? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué sucede durante la primera entrada de un bicho al organismo? ¿Qué sucede? Ajá, empieza una actividad innata, una fagocitosis, por ejemplo. Uh-huh. El germen, bueno, el bicho. Ok, te dio pena decir eso tan feo, ¿no? Ok, ajá. Ok, ok. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Aquí está. Tenemos nosotros que vamos a adquirir la inmunidad en forma primaria, que es cuando es la primera entrada de ese germen al organismo, es el primer contacto del germen con nuestro sistema inmune, y a eso se le llama también sensibilización. En esta respuesta, como decía su compañera, primero la inmunidad natural interacciona, un macrófago por ahí, fagocita, transforma el antígeno en pequeños péptidos, se lo presenta al linfocito T y de esta manera empezamos nosotros a tener la actividad de la inmunidad adquirida a través de los linfocitos. Entonces la primaria, que es la primera que se va a formar, tenemos nosotros una formación, una estimulación del linfocito B que se transforma en célula plasmática, secretor de anticuerpos y secreta la primera inmunoglobulina, que es la IgM. Esta es la primera que aparece en la escala filogenética. Es la primera que aparece en el bebé y es la más grande que existe de tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, esta así como que es la primera que está apareciendo por todos lados y ¿por qué no? En nuestra respuesta de inmunidad específica también. ¿Sí? Pueden empezar a aparecer algunas IgGs, pero en muy poquitita cantidad. La IgM es la que predomina en la respuesta primaria. Segunda entrada del bicho, es más rápida, ¿cierto? Y más duradera la inmunidad que genera. Aquí ya van a participar la secreción de inmunoglobulinas G, A y E, es una formación muy rápida, hay mayor cantidad de anticuerpos y disminuyen muy lentamente. Entonces, aquí está la respuesta primaria, aquí está el antígeno entrando por primera vez, es lo que llamamos sensibilización, aquí está el macrófago captándolo, lo procesa, lo convierte en pequeños péptidos que quepan en los receptores de T y se lo puede presentar a T y también a B. Estas van a generar memoria
para que la siguiente entrada, que es esta, se va a formar la respuesta secundaria, hay un reconocimiento rápido y hay una cooperación entre las células T y las células B que ayudan a que se mueva el switch para que se produzcan ahora inmunoglobulinas G, A y E. Aquí tenemos la diferencia entre la respuesta primaria, ¿sí?, que es un poquito más lenta, y la respuesta secundaria. ¿Hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Todo tranquilo? ¿O ya les dio el sueño fuerte? A ver. Bueno, aquí tenemos entonces un pequeño esquema. Primera exposición al antígeno, aquí está el día 0, aquí obviamente fue fagocitada y se la presentaron a los linfocitos. Empieza la inmunidad específica con la producción de estos linfocitos que se replican y generan células de memoria, y por otro lado tenemos a las células que van a reaccionar directamente, entonces son dos tipos, se echan a andar. Se transforma el linfocito B en célula plasmática para producir anticuerpos, por un lado, y por otro lado empieza a haber una replicación de linfocitos para que sean las células de memoria. Aquí está la producción de la IgM, si se dan cuenta, pero esta respuesta tarda más en subir y dura muy poco, si se dan cuenta, y baja bastante. Segunda entrada del antígeno, aquí está, sería la respuesta secundaria en que ya tenemos memoria, es más rápida la respuesta, más elevada la producción de inmunoglobulinas y son principalmente de tipo G, ¿ok? Esta tarda más en bajar y duran más tiempo, los niveles de anticuerpos son superiores a los que se registraron en la respuesta primaria. ¿Sí? Hasta ahí va bien. Resumiendo, tenemos nosotros a la inmunidad específica o adaptativa de dos tipos. Es de tipo humoral cuando actúa el linfocito B y produce anticuerpos, ¿cierto? Y de tipo celular cuando actúa el linfocito T, que pueden ser linfocitos T de ayuda o T citotóxicos. De ayuda cuando secretan citocinas, ya dijimos que las citocinas van a interactuar con todas las células, bueno, con todas las células que tienen receptores para ellas y les van a ayudar en su actividad, ¿de acuerdo? Las activan y ejercen muchísimas acciones en ellas. Entonces, cuando tienen secreción de citocinas son células T de ayuda o helper, ¿de acuerdo? Y cuando secretan citotoxinas, son las células T citotóxicas. ¿Qué sucede con estas células? ¿De qué manera actúan ante un germen o ante una célula cancerosa, por ejemplo? La T citotóxica. Del germen, por ejemplo. Ajá. Ajá. Del germen o de la célula presentadora, una de dos, básicamente. Entonces son citotoxinas, básicamente, lo que liberan, son enzimas, ¿de acuerdo? Entonces con eso pueden perforar las paredes de la célula que les está presentando o que trae alguna cosa en su interior, como gérmenes o algo mutado, y estas van a actuar de dos formas, produciendo poros, ¿sí?, en la célula que está dañada, que está afectada, por un lado, y por otro lado le inducen la apoptosis, o sea, de que la matan, de afuera para adentro, haciendo poros y permitiendo entrada y salida de electrolitos, agua, etcétera, la lisan, pero además le inducen la apoptosis directamente alterando ácidos nucleicos, ¿ok? Esta es la manera como funcionan las células T citotóxicas. Entonces estamos ya en la inmunidad específica, uy, Dios mío, estábamos. No, bueno, ya acabamos el tema, creo que ya. Ok, después tenemos aquí entonces la diferencia entre inmunidad comparativa, entre inmunidad natural o innata, o inmunidad adaptativa o específica. Tenemos que hasta las horas, empezamos siempre, como dijimos, con la inmunidad natural, ¿cierto? Que es de horas, inmediatamente que entra un germen, empieza la actividad atrapando esto. Varias horas después empieza toda la fagocitosis, la transformación de los antígenos en pequeños péptidos y los dejan ya listos en tamaño para que puedan ser presentados a los linfocitos B o T. El B tiene una característica muy importante. El linfocito B es capaz de responder directamente a un antígeno, pero también se deja apapachar, también se deja que si el macrófago le quiere presentar, pues también que le presente, finalmente es un linfocito, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces tenemos esa diferencia con este, que puede actuar directamente o le pueden presentar al germen. En cambio estos no, son chocantes por excelencia. Como se educaron en el timo, digo, yo creo que este tiene un renombre terrible en el sistema inmune, porque es una chocantería. No, ellos directamente interaccionar con un bicho, nunca.
a ellos se los tiene que presentar el fagocito, y si es profesional, mejor, ¿ok? Entonces tenemos nosotros al linfocito T. Ya le presentan en un momento dado los fagocitos al antígeno y empieza a interaccionar, ¿sí? De dos maneras, como T de ayuda o T citotóxico, pero además replicándose para formar células T de memoria. Entonces tenemos, cuando un linfocito es activado por un germen, suceden dos cosas. Se transforma, está la célula T efectora, ¿sí? Que empieza a secretar, si es T de ayuda, empieza a secretar, ¿qué dijimos? La TH, citocinas, y si es T citotóxica, citotoxinas, ¿ok? Bueno, entonces estas son las células efectoras, las plasmáticas, el B se transforma en plasmática y secreta anticuerpos. Entonces tenemos después las células de memoria. Y aquí está una diferencia pequeña entre la inmunidad natural, lo que ya vimos, las células que participan en la inmunidad natural, ¿sí? Que son neutrófilos, queratinocitos, macrófagos, fibroblastos, plaquetas, y ahorita ya no me pueden decir que estas dos no participan, porque ya vieron de qué manera lo hacen. Pero además tenemos aquí a estas dos, natural killer, que natural killer de repente se nos puso así como que también muy ganosa de estudiar y de aprender y de moverse y de hacer cosas diferentes, y también fue al timo. Entonces ya no nada más tenemos a la natural killer vulgaris, como que es ofensivo hasta el nombre que le ponen, ¿no? El asesino gigante y granuloso, y una de cosas. Entonces esta ya también tenemos, además de natural killer vulgaris, tenemos al NKT. Cuando ya pasó por el timo, ya lleva su título nobiliario, ya es la NKT. Perdónenme, pero así está ahora la cosa, ¿ok? Entonces está, por eso la tengo puesta entre la inmunidad natural y la adquirida. Y aquí tenemos al linfocito, adivinen cuál. ¿Cuál les dije al principio que era una maravilla? El T gamma delta. Ese es el linfocito que tenemos ya aquí, que puede participar tanto en esta inmunidad como acá y hasta como fagocito. Y bueno, hace lo que no tienen una idea. Y yo creo que hace más cosas, pero todavía no las sabemos. Bueno, ok. Y finalmente aquí tenemos la inmunidad netamente adquirida a través de la participación de los linfocitos B y T. No confundir. Siempre que están participando linfocitos T y B, estamos hablando de inmunidad adquirida, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ok. ¿No tienen dudas, ni preguntas, ni sugerencias, ni nada? ¿No? Bueno, nos quedan 15 minutos, no se preocupen, se nos van rápido. Ok, entonces tenemos aquí una cosa importantísima. Dijimos que la inmunidad natural tiene su manera de actuar y la específica también, pero que la una sin la otra no están completas y no se monta. La respuesta inmune es como una orquesta, en donde tienen que tocar todos, unos antes, otros después, unos se apagan pero vuelven a tocar al rato, y así es, esto sucede con la inmunidad natural y la inmunidad adquirida. Tienen que estar interactuando para poder apagar totalmente una infección o una agresión al organismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la interacción, aquí llegó nuestro antígeno, miren, está poniéndose directamente en contacto con B, les dije que podía suceder, ¿cierto? No se asusten. B está siendo estimulada por el antígeno, se está convirtiendo en célula plasmática y está secretando anticuerpos. Estoy hablando de la inmunidad humoral, ¿de qué tipo? Específica, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después tenemos nosotros aquí otro paso. La médula ósea está produciendo tanto a los linfocitos como a los macrófagos. Entonces aquí está este macrófago captando al antígeno directamente. Lo está transformando en pequeños péptidos, ¿sí? Y finalmente, a través de una molécula de MHC, se lo está presentando a un linfocito T. Este linfocito T vino del timo, si ustedes lo recuerdan. Este va a responder como T de ayuda o como T citotóxico. Dijimos que si es T de ayuda secreta citocinas y con eso conecta y activa muchísimas más células, ¿de acuerdo? Y tenemos al T citotóxico, que ese también conecta, pero para destruir células, ¿ok? Entonces aquí están los dos tipos. Finalmente, entonces tenemos la inmunidad natural, ¿sí? Conectando con la inmunidad específica y sus dos ramas, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. ¿Hasta ahí vamos bien con esta interacción entre la inmunidad natural y la adquirida? Bueno, nada de dudas, nada de preguntas. Dele velocidad, doctora, porque ya nos dio sueño. Ok, vamos. Entonces tenemos aquí un pequeño resumen. La inmunidad natural es genética, ¿se dan cuenta? Y aquí tenemos
como el nombre lo dice, la específica, bueno, la podemos también adquirir. Esta es poco específica, ¿sí? Dijimos que tenía receptores para patrones moleculares que comparten gérmenes, y esta es muy específica, ¿sí? Este tipo de receptores son los que tenemos para los patrones moleculares en nuestras células, ¿sí? Y estos receptores son el receptor de células B y el receptor de células T que tenemos en nuestros linfocitos. Este no tiene memoria, yo tendría mis dudas, pero bueno, hasta ahorita sí nos quedamos. Y este tiene una memoria muy importante. Esta es muy rápida y esta es un poco más lenta. ¿Cuándo se nos pone un poquito más rápida, la específica? En la respuesta secundaria. Bien. Después tenemos las células, las barreras que participan. Aquí como barreras ya vimos que eran anatómicas, fisiológicas, químicas, biológicas. Muy importantemente tenemos también aquí citocinas. Allá las barreras serían los acúmulos de tejido linfoide, los órganos linfoides que tenemos y acúmulos, los anticuerpos que están circulando y las citocinas que también están circulando. Entre las células que tenemos acá, ya no me pregunten, ya vieron algunas que no pensaban y que sí, ¿ok? Entonces, con más razón, tenemos a los linfocitos, ya habíamos metido estos, ya me metió el ruido este otro, de ese no les había hablado. Bueno, vamos a estos que ya les había hablado, ahorita vemos. Era el T gamma delta, ¿sí? Y el natural killer, ¿se acuerdan? Que pueden participar tanto en una como en otra. Y aquí exclusivamente en la adquirida, estamos hablando de los linfocitos B y T. Este B1, pues bueno, ni modo, si tenemos tantos de T, ¿por qué no de B? ¿Sí? Entonces el linfocito B, realmente tenemos en la circulación, cuando están en la vida fetal, un tipo de linfocitos que son B1, ¿de acuerdo? Yo creo que adelante van a ver con la doctora varios linfocitos, ¿no? Que es B1 y que cuando nace el bebé quedan unas cantidades muy pequeñas en la circulación y principalmente se han encontrado algo en la circulación, muy poco, en peritoneo y en pleura, ¿de acuerdo? Estos linfocitos B1. Y la característica que tienen es que están secretando constantemente IgM, 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 ¿de acuerdo? Ok. Y en cambio el linfocito B2, vulgaris, es el que conocemos todos y el que tenemos y es el del adulto. Bueno, pues desde que empieza el niño, desde que nace el niño, empiezan a formarse los B2 o empiezan a aumentar los B2, no a formarse, y a disminuir notablemente el B1. Esta es la diferencia. Entonces B1 no se les olvida, pues es el que viene de la vida fetal, ¿cierto? Y el B2 es el que adquirimos cuando nacemos y es el que continúa toda la vida, es el B vulgaris que conocemos, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de células, un fibroblasto, y acá tenemos, pues ninguna, ay, bueno, ¿por qué me voy para allá? ¿Cómo está tan moderna la cosa ahora, doctor? Que por todos lados se le aparece a uno lo que está diciendo. Bueno, ok, y acá tenemos a los linfocitos, aquí sí no hay de otros, aquí pudimos haber puesto cualquiera de estas, pero me gustó el fibroblasto, y en cambio aquí no hay más que linfocitos. Y como a la biometría hemática no podemos distinguir bien a bien si es B o T, pues ahí les queda ese, no les queda la duda. Bueno, finalmente tenemos aquí un linfocito saliendo de un vaso sanguíneo y con eso terminamos. Muchísimas gracias, no sé si tengan dudas o preguntas. Miren, hasta tiempo les voy a dar de descansar, de hacer aeróbics y si quieren hasta algunas preguntas. ¿Nada? ¿Todo muy claro? A ver, ahorita los que despertaron, ay, sí. ¿Nada de verdad? Bueno, pues entonces tienen el gusto de disfrutar 10 minutitos antes de que sea el próximo tema. Muchísimas gracias y los veo por aquí el día de mañana, ¿ok? Que estén muy bien, gracias.